Prepárate para conocer el lado oculto de la Edad Media. Más allá de los grandes acontecimientos y personajes históricos, este periodo estuvo marcado por costumbres y hábitos que regían la vida cotidiana de las personas. Algunas de estas tradiciones pueden parecer extrañas, curiosas o incluso chocantes, pero también nos revelan mucho sobre la cultura, religión, política, economía y sociedad medievales, aspectos que a menudo se pasan por alto. En este vídeo, te invitamos a descubrir 15 de estas fascinantes tradiciones que te harán ver esta época con otros ojos. Así que, como siempre, ve por tus palomitas, ponte cómodo, y disfruta del vídeo. La venta de esposas, una costumbre antigua y controvertida. La venta de esposas fue una práctica que se dio en la Europa medieval y la temprana Edad Moderna, ilustrando la difícil situación de las parejas y, especialmente, de las mujeres en esa época. Aunque popularmente se cree que era una forma de divorcio, en realidad no tenía ninguna validez legal y era una manera pública y humillante de terminar un matrimonio, frecuentemente con el consentimiento de la esposa. La costumbre consistía en llevar a la esposa a un mercado, con una cuerda alrededor de su cuello, y subastarla al mejor postor. Curiosamente, el objetivo no era ganar dinero, sino romper públicamente los lazos matrimoniales. Esta subasta solía ser un acuerdo previo entre todas las partes, incluida la esposa, y, en muchos casos, era una medida desesperada para las parejas pobres que no podían separarse de ninguna otra manera. Aunque hoy nos parezca bárbara o machista, la venta de esposas refleja una complejidad social y legal que surgió ante las estrictas leyes de divorcio medievales, que dejaban a las parejas sin opciones para separarse. Esta práctica evidencia las limitaciones en la libertad y poder económico de las mujeres, así como las medidas creativas, aunque problemáticas, que empleaban las personas para escapar de un sistema opresivo. La venta de esposas ofrece una visión reveladora de la vida personal y las costumbres sociales de nuestros antepasados. Nos muestra las complejidades de las relaciones matrimoniales, las restricciones impuestas por las normas sociales y legales y los esfuerzos por encontrar alguna forma de felicidad o libertad dentro de esos límites. La formación de los caballeros medievales. La caballería medieval evoca nobleza, heroísmo y romance, pero el camino para convertirse en caballero en la Europa medieval no era una tarea fácil, sino que requería de una larga y exigente preparación que abarcaba diversos aspectos de la vida militar, social y espiritual. A diferencia de lo que se cree comúnmente, la caballería no era un privilegio exclusivo de la sangre, sino que había que merecerla a través de una serie de pruebas que demostraran la valía del candidato. El proceso solía empezar con un periodo de paje, durante el cual un niño de unos 7 años servía a un caballero o a una casa noble, aprendiendo los fundamentos de combate, equitación y etiqueta. Alrededor de los 14 años, el paje ascendía al rango de escudero, entrando en una fase más avanzada de entrenamiento que consistía en acompañar al caballero en las batallas, cuidar de la armadura y las armas, y actuar como una especie de asistente personal. La ceremonia final, llamada investidura, consistía en que los caballeros o nobles existentes golpeaban al escudero en los hombros con una espada, simbolizando su ingreso en la fraternidad de caballeros. Esto era seguido por la aclamación y una serie de juramentos para defender las virtudes de la caballería, como la lealtad a su señor y la protección de los débiles e inocentes. Las pruebas de caballería eran un régimen de entrenamiento integral que buscaba formar no solo a un guerrero hábil, sino también a un individuo virtuoso. Eran pruebas físicas, psicológicas y espirituales que inculcaban los ideales medievales de honor, piedad y responsabilidad social en la propia identidad del caballero. Leyes suntuarias. El control social en la Edad Media. Las leyes suntuarias son un aspecto poco conocido de la historia medieval, pero revelan mucho sobre las tensiones y los desafíos de la sociedad de aquella época. Estas leyes tenían como objetivo regular el comportamiento personal y, sobre todo, lo que las personas podían vestir, comer o poseer según su posición social. El propósito principal era no solo preservar la jerarquía social, sino también evitar el derroche y la ostentación entre la población. Estas normas eran muy precisas, indicando los tipos de tejidos que se podían usar, el grado de bordado permitido o incluso la medida de la espada de un caballero según sus ingresos. Estas leyes no eran consideradas como mezquinas o invasivas, sino como una forma necesaria de mantener el orden y el buen gusto social. Eran una manera de identificar rápidamente el estatus social de alguien, conservando así el estricto sistema de clases que dominaba la Europa medieval. El cumplimiento de las leyes suntuarias era un asunto grave. Multas, humillación pública o incluso prisión podían sufrir aquellos que se atrevían a incumplirlas. Además, estas leyes no eran fijas,
sino que se adaptaban a los cambios económicos, las tendencias de la moda o las variaciones en el poder político. Por ejemplo, las leyes se endurecían en épocas de crisis económica para prevenir el descontento o el rencor social entre las clases bajas. Aunque las leyes suntuarias puedan parecer opresivas y autoritarias según los criterios actuales, son un reflejo importante de los valores y las inquietudes de la sociedad medieval. Muestran un mundo profundamente preocupado por la estabilidad social, donde la exhibición pública de riqueza o ambición por parte de quienes no la merecían se veía como una amenaza potencial para el orden social establecido. La ordalía, el juicio divino en la Edad Media. La ordalía era un método de prueba judicial que se usaba en la Europa medieval y que nos resultaría muy extraño hoy en día. La idea principal de este método era que Dios intervendría para mostrar la verdad o la mentira del acusado. Básicamente, era una forma de justicia que dependía de Dios, o eso pensaba la gente medieval. El juicio por ordalía consistía en someter al acusado a una prueba física muy peligrosa o dolorosa. Si el individuo no sufría daños o se recuperaba pronto, se le declaraba inocente. En cambio, si fallaba o se lesionaba, se le consideraba culpable. Los tipos más famosos de ordalías eran: la ordalía por fuego y la ordalía por agua eran dos tipos de juicio en la Europa medieval. En la primera, el acusado tenía que sostener una barra de hierro al rojo vivo o sacar una piedra de agua hirviendo. Sus manos se vendaban, y si las heridas cicatrizaban bien en un plazo determinado, normalmente 3 días, se le absolvía. En la segunda, el acusado se lanzaba a un cuerpo de agua con las manos y los pies atados. Si flotaba, era señal de culpa. Si se hundía, de inocencia. La ordalía no era solo una curiosidad medieval, sino una compleja institución social que reflejaba la combinación de fe, justicia y comunidad de la época. Con el paso del tiempo, a medida que los sistemas legales se modernizaban y el iluminismo se imponía, la ordalía quedó en desuso. Pero sigue siendo una ventana fascinante al mundo medieval, un espejo que muestra creencias complejas sobre la moralidad, la divinidad y la acción humana. El diezmo y el juramento de fidelidad. El diezmo y el juramento de fidelidad son dos conceptos que quizás nos resulten extraños en la actualidad, pero fueron fundamentales para la vida comunitaria en la Edad Media. Aunque el diezmo se suele asociar con la donación del 10% de los ingresos a la Iglesia, en la Inglaterra medieval también tenía una función social y política. En un contexto de escasa presencia policial y jurídica, el diezmo era un mecanismo de control y solidaridad entre los vecinos. Un diezmo era un grupo de 10 familias cuyos varones adultos se comprometían a velar por el cumplimiento de la ley y el orden. Si alguno de ellos cometía o era acusado de algún delito, los demás debían entregarlo a la justicia o, en caso contrario, hacerse responsables de las consecuencias. El diezmo no era solo una teoría, sino una práctica habitual. Los miembros del diezmo se reunían periódicamente para tratar los asuntos de la comunidad, resolver los conflictos menores y asegurarse de que todos cumplieran con sus obligaciones sociales. El juramento de fidelidad era otro elemento clave de la organización medieval. Consistía en la promesa de lealtad y obediencia que los fieles hacían a la Iglesia, a sus superiores o al rey. Este juramento implicaba el reconocimiento de la autoridad y el respeto a las normas establecidas. Estos dos sistemas medievales perdieron vigencia con el avance de las instituciones legales y de gobierno más modernas. Sin embargo, nos muestran cómo las sociedades del pasado se enfrentaron a los retos de la cohesión social y la gobernabilidad mucho antes de que el Estado moderno asumiera estos roles. La alquimia en la vida cotidiana. La alquimia, considerada la antecesora de la química moderna, se relaciona con lo mágico y lo oculto, creando imágenes de personajes con capuchas inclinados sobre recipientes, tratando de convertir metales comunes en oro o fabricar el elixir de la vida. Lo que se conoce menos es cuán profundamente influyó la alquimia en la vida diaria de la época medieval. Más allá de estos altos propósitos, en su esencia la alquimia era el estudio de la transformación, no solo de las sustancias, sino también del alma humana y el universo. Los alquimistas eran los farmacéuticos, metalúrgicos y, a veces, hasta los cocineros de su tiempo. Su trabajo tenía aplicaciones prácticas que abarcaban varios aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la elaboración de remedios medicinales era casi exclusivamente el campo de los alquimistas, desde bálsamos y cremas hasta brebajes diseñados para curar una variedad de enfermedades. La alquimia tuvo un papel fundamental en la atención médica medieval. Las hierbas y minerales que recolectaban no eran solo para rituales misteriosos, sino también para la sanación práctica. Aunque la alquimia puede parecer una práctica mística e incluso errónea para los ojos actuales, era un aspecto muy práctico y muy integrado de la vida cotidiana en la sociedad medieval.
Los alquimistas no eran individuos aislados envueltos en el misterio, sino que eran parte esencial de la comunidad, ofreciendo servicios indispensables y sabiduría espiritual. Su trabajo era una combinación de ciencia, arte y espiritualidad que enriquecía todas las facetas de la vida medieval. El amor cortés y la poesía trovadoresca. El amor cortés y la poesía trovadoresca son conceptos literarios que nacieron en la Europa medieval y que reflejaban una forma de amor noble, sincera y caballerosa. Estos conceptos se originaron en la poesía lírica en lengua occitana, que se hablaba en el sur de Francia y otras zonas. Los trovadores eran poetas de condición noble que creaban sus propios versos y los cantaban acompañados de música. A diferencia de los juglares, que eran de clase baja y solo interpretaban las obras de otros, los trovadores eran respetados y admirados por su arte. El amor cortés consistía en el sentimiento elevado y puro de un caballero, por una dama que solía ser de mayor rango social y estar casada. Este amor no buscaba la satisfacción carnal, sino la perfección espiritual. El caballero debía demostrar su devoción y su valor a la dama, que lo sometía a duras pruebas y le exigía fidelidad. El amor cortés y la poesía trovadoresca no eran solo expresiones románticas, sino también formas de cuestionar y transformar las normas sociales de la época. En sus obras, los trovadores exploraban temas como el amor, el género, el poder y la cultura, ofreciendo visiones alternativas y críticas. El amor cortés y la poesía trovadoresca fueron influyentes y admirados en toda Europa y dieron lugar a otras corrientes literarias, como los trouvères franceses, los messenger alemanes o los poetas gallego-portugueses. Estos conceptos literarios nos permiten conocer mejor la complejidad y la riqueza del amor, la sociedad y la cultura en la Edad Media. Los gremios medievales, una fuerza social y económica. Los gremios medievales se consideran a menudo como los antecesores de los actuales sindicatos o colegios profesionales, pero su función e impacto en la sociedad medieval fueron mucho más complejos y extensos. Estos no eran simples agrupaciones para el beneficio económico, sino que eran instituciones profundamente vinculadas a lo social y lo espiritual que intervenían en todo, desde el arte y el comercio hasta la política y la educación. Además de sus normas formales, los gremios tenían rituales secretos que incluían apretones de manos y símbolos propios que reforzaban su influencia y exclusividad. Un gremio era más que una asociación profesional, era una cofradía. Su organización jerárquica y sus prácticas comunitarias fomentaban la solidaridad entre sus miembros y garantizaban un estándar de calidad en los productos y servicios ofrecidos. Miembros se regían por códigos rigurosos de conducta y artesanía que convertían su oficio en una vocación casi sagrada. Los aprendices solían ser acogidos por un maestro artesano, pasando por un entrenamiento exigente antes de poder ser oficiales, finalmente, maestros. Este proceso garantizaba un nivel de calidad, pero también generaba un sistema de mentoría que era tanto sobre formación moral y social como sobre aprendizaje de un oficio. Esta conexión de la vida económica, política y espiritual dentro de los gremios hizo que algunos historiadores los compararan con sociedades secretas. Aunque no eran organizaciones ocultas, los rituales esotéricos y la enorme influencia que tenían sobre diversos aspectos de la vida medieval los hacen fenómenos históricos singulares que no se pueden clasificar fácilmente. A través de sus roles variados, los gremios modelaron el mundo medieval de formas que superaban la producción de bienes o el comercio de mercancías. Fueron esenciales en el desarrollo de lo que se podría llamar una clase profesional, sentando las bases para las ideas modernas de vocación y artesanía, al mismo tiempo que actuaban como entidades sociales complejas con objetivos que iban más allá de la mera ganancia económica. El papel de los bufones y los locos en la corte medieval. Los bufones y los locos no solo eran los encargados de hacer reír al rey y a su corte con sus disfraces, sus sonidos y sus bromas, también tenían una función más importante y compleja en la sociedad medieval. Eran personajes singulares que se movían por un escenario social lleno de desafíos, donde podían expresar no solo humor, sino también crítica y sabiduría, muchas veces ocultas bajo la ironía y el sarcasmo. Lo más curioso de los bufones medievales era que tenían permiso para decir la verdad al poder. Amparados por su papel de locos, los bufones podían pronunciar palabras que serían consideradas traición o herejía si las dijeran otros. Podían mofarse, ridiculizar y cuestionar las decisiones y acciones de los gobernantes, actuando a menudo como portavoces de la opinión pública o como una forma de liberar las tensiones sociales. Esta crítica honesta, envuelta en humor, podía ofrecer a los gobernantes visiones que quizás no oirían de sus consejeros más temerosos. Por eso, los bufones y los locos no eran simples animadores, eran observadores sociales, críticos, comunicadores e incluso figuras espirituales que se movían por intrincadas redes de poder, privilegio y tabú.
Escondidos en la locura, les mostraban un espejo a la sociedad en la que vivían, señalando sus contradicciones y absurdos de una manera que los hacía imprescindibles tanto para los gobernantes como para los gobernados. Su papel sirve como un ejemplo fascinante de cómo el humor y la sátira han sido usados como herramientas de comentario y crítica social a lo largo de la historia. El taburete de Zambullida, un castigo medieval con múltiples significados. El taburete de Zambullida es un dispositivo que suele quedar olvidado en la historia de la Europa medieval, donde se le relaciona con el castigo de brujas o mujeres insubordinadas. Sin embargo, este aparato, que consistía en una silla colgada de un largo palo de madera y que se colocaba cerca de un lago o un río, no era solo una simple herramienta de humillación o tortura, era un instrumento de control social, un espectáculo público y un ritual preventivo que mostraba actitudes complejas hacia la justicia, el género y los estándares comunitarios en la sociedad medieval. Pensado para la humillación pública, el taburete de Zambullida no buscaba ser mortal, pero las consecuencias psicológicas y sociales eran graves. Se empleaba principalmente contra mujeres acusadas de ser chismosas o esposas maltratadoras, pero también contra hombres y mujeres acusados de comercio fraudulento, así como contra criminales menores. El castigo era tanto físico como simbólico. El acusado sería atado a la silla y sumergido varias veces en el agua, mientras las multitudes se congregaban para observar, insultar o arrojar cosas. Este espectáculo público tenía como fin hacer cumplir las normas sociales y afirmar la voluntad colectiva de la comunidad. Curiosamente, el taburete de Zambullida también tenía una base en una compleja teología del agua. En el simbolismo cristiano, el agua tenía dos significados. Era tanto un elemento purificador, usado en el bautismo, como un símbolo de caos y peligro, como se ve en el diluvio bíblico. Sumergir a un individuo podía entenderse como una forma de exorcismo o purificación, eliminando el pecado o el desorden que habían introducido en la comunidad. Así, el taburete de Zambullida no era solo un instrumento rudimentario de castigo, sino un acto social, político y religioso de varias capas. Servía para afirmar las normas comunitarias, reforzar la autoridad y ofrecer una forma catártica, aunque inquietante, de entretenimiento público. Si bien la ética de tal dispositivo es muy discutible desde una perspectiva moderna, entender su complejidad nos da una visión matizada de los conceptos medievales de justicia, cohesión social y roles de género. La importancia de los trovadores en la Edad Media. Los trovadores fueron unos artistas que vivieron entre los siglos XII y XIV, principalmente en el sur de Francia, donde se hablaba el idioma occitano. A menudo se les representa como músicos de espíritu libre que viajaban por el campo, deleitando a todo tipo de público con sus canciones e historias. Pero los trovadores eran mucho más que eso, eran también informadores, críticos sociales y hasta agentes políticos de su tiempo. Con sus canciones, creaban puentes entre las distintas clases, regiones y culturas, y transmitían más que solo melodías. Sus canciones eran fuentes de memoria social e historia oral que narraban tanto los grandes acontecimientos y personajes de la época como los sentimientos y las vivencias cotidianas de la gente. Estas canciones no solo eran una forma de diversión, sino también un modo de conservar las historias y tradiciones comunitarias, especialmente en una sociedad donde pocos sabían leer y escribir. Los trovadores, con sus viajes, ayudaban a difundir estas historias por todo el territorio, siendo uno de los principales medios de comunicación de la época. Los trovadores fueron, así, una parte esencial de la sociedad medieval europea, no solo como entretenedores, sino como individuos polivalentes que actuaban como narradores de historias colectivas, comentaristas de problemas sociales y promotores de intercambio cultural. Su papel muestra las complejas relaciones entre el arte, la política y la comunidad en el mundo medieval, revelando la época como un mosaico dinámico e interconectado de experiencia humana. La fiesta de los locos, una tradición medieval de crítica y sátira. La fiesta de los locos era una celebración que se realizaba en algunas iglesias durante el período navideño se extiende desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, siendo el día más importante el 1 de enero, también llamado la fiesta de las calendas. En esta fiesta, el clero y los fieles invertían por un día los roles sociales y religiosos, de modo que los clérigos de menor rango o incluso los laicos podían hacerse pasar por obispos o papas y burlarse de las autoridades y las costumbres eclesiásticas. La fiesta de los locos no era solo una diversión profana o una burla sacrílega, sino una tradición compleja y matizada que tenía un significado simbólico y social. Al subvertir el orden establecido, la fiesta creaba un espacio para cuestionar y criticar el sistema social y religioso vigente y para expresar las tensiones y los deseos de la gente común.
La inversión de roles funcionaba como un espejo que mostraba tanto las ridiculeces como las virtudes de la vida cotidiana y la práctica religiosa. Algunos estudiosos sugieren que esta fiesta anual servía como una válvula de escape para las presiones sociales, liberando energía en un ambiente controlado. Además, la fiesta de los locos tenía raíces en tradiciones paganas anteriores y festivales romanos, como el Saturnalia, donde también se invertían los roles y se suspendían las normas por un tiempo. Esto indica una continuidad y adaptación de elementos culturales precristianos dentro de la práctica cristiana medieval. Lejos de ser un simple acto de irreverencia o blasfemia, como a veces fue condenado más tarde durante la Reforma, la fiesta de los locos era una tradición sofisticada que se relacionaba profundamente con cuestiones de poder, representación y cohesión social. Obras de misterio. El teatro medieval participativo. Las obras de misterio eran mucho más que simples adaptaciones de relatos bíblicos para divertir o instruir a las audiencias medievales. Eran eventos sociales complejos que implicaban a las comunidades en una actividad colectiva de narración, interpretación y hasta discusión teológica. Se realizaban al aire libre, en plazas públicas o en carros que se desplazaban por las ciudades. Estas obras contaban con el patrocinio de gremios, instituciones religiosas o incluso autoridades civiles. Lo que hacía únicas a las obras de misterio, frente a otras formas de expresión religiosa, era su carácter participativo. A diferencia de un sermón o un texto sagrado, que eran medios de comunicación unidireccionales, las obras de misterio involucraban a la comunidad como espectadores y actores. Los ciudadanos comunes asumían los papeles de personajes bíblicos, aportando un sentido de cercanía y de implicación personal a estas historias antiguas. Esta participación activa permitía un intercambio dinámico de ideas, donde conceptos teológicos complejos se traducían en un drama humano comprensible. Las obras de misterio no eran solo representaciones teatrales, sino más bien eventos sociales y religiosos complejos que cumplían múltiples funciones, desde la educación y el entretenimiento hasta el compromiso espiritual y la crítica social. Eran una forma de narración comunitaria que permitía a la sociedad medieval explorar, negociar y a veces cuestionar sus creencias y valores compartidos. La brida de la chismosa. La brida de la chismosa, también llamada Branks, es un escalofriante recuerdo de la Europa medieval que refleja la complicada mentalidad de la época sobre la libertad de expresión, los roles de género y el castigo público. Se trataba de un bozal de metal que se cerraba alrededor de la cabeza de una mujer, con una lengüeta que entraba en su boca para impedirle hablar. Las principales víctimas eran a menudo mujeres tachadas de chismosas o esposas insoportables, pero el aparato también se empleaba para sancionar la blasfemia, el cotilleo e incluso la hechicería. Este instrumento de tortura no solo enmudecía a las acusadas, sino que las humillaba públicamente. Eran exhibidas por la ciudad, a veces arrastradas por una cadena por sus maridos o autoridades locales, para que la sociedad contemplara su vergüenza. La brida de la chismosa no era solo un mecanismo de coacción física, sino también un símbolo de dominación social, especialmente sobre las mujeres que osaban desafiar las estrictas normas de género de su tiempo. La brida de la chismosa nos sirve como una lección de la historia, un severo aviso de los medios utilizados para silenciar y marginar a quienes se percibían como perturbadores del orden social. Aunque el invento en sí ha quedado relegado a los museos y los libros de historia, las cuestiones que plantea sobre el género, el poder y los límites de la libertad de expresión siguen siendo muy actuales hoy en día. El tenedor del hereje. El tenedor del hereje era un cruel método de tortura que usaba la Inquisición para castigar a los que consideraba herejes, es decir, a aquellos que tenían ideas contrarias a la Iglesia católica. Este aparato consistía en una horquilla de metal con dos puntas afiladas que se sujetaba a un collar de cuero alrededor del cuello. Una de las puntas se clavaba en el pecho y la otra en la barbilla, de forma que la víctima no podía mover la cabeza ni tumbarse sin sufrir un dolor insoportable. El tenedor del hereje era usado principalmente por la Inquisición, que tenía el poder de investigar, juzgar y condenar a los que se apartaban de la doctrina oficial. El tenedor representaba las duras limitaciones que se imponían al pensamiento libre y a la expresión religiosa en aquella época. No era solo un instrumento de tormento físico, sino también un arma psicológica para romper la resistencia de la víctima y obtener confesiones. Este terrible aparato se solía combinar con otras formas de tortura y de vergüenza pública que tenían el objetivo de castigar al individuo y de servir de ejemplo a otros que pudieran tener pensamientos heréticos. Cabe destacar que el uso de estos instrumentos contaba con el apoyo tanto de las autoridades religiosas como de las civiles, lo que reflejaba una sociedad donde la Iglesia y el Estado estaban estrechamente unidos.
Aunque el tenedor del hereje es una reliquia de un tiempo pasado, sirve como un triste recordatorio de los riesgos que conlleva la represión del pensamiento libre y de los extremos a los que pueden llegar los regímenes autoritarios para mantener el control ideológico. Los temas que aborda, como la libertad de creencia, la ética de la tortura y la relación entre la autoridad y la conciencia individual, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el mundo medieval. Coméntanos qué descubrimiento te pareció más impresionante. También echa un vistazo a nuestros otros vídeos que aparecen en la pantalla. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio.